Cordial saludo. Bueno, vamos a realizar la infografía para entender un poco quiénes son los contribuyentes de impuestos sobre la renta y quiénes no son contribuyentes de manera directa e indirecta. Entonces vamos a hablar de que el impuesto de la renta eh, recae principalmente y es la relación que hay entre la ley del acreedor y el deudor tributario, ¿no? Que casi siempre se paga a través de tributos y la presentación de declaraciones o atender fiscalizaciones. Entonces vamos a hablar más adelante de que esto es un alcance, ¿no? Que está principalmente brindada ¿para qué? Para las personas naturales o sucesiones líquidas y bienes destinados para fines especializados en virtud de donaciones o asignación de modales contemplados en el artículo 11 del Estatuto Tributario. Eh, Cabe resaltar que a partir de allí nacen unos conceptos que llamamos sujetos pasivos, ¿no? En la cual mencionamos el artículo 7, que son las personas naturales que están sometidas a este tipo de impuesto, ¿no? Es todas aquellas sucesiones líquidas que están sometidas a la renta y complementarios, ¿no? Por ejemplo, también el artículo 8 que habla de los cónyuges que se graban de forma individual, ¿sí? Todo este tipo de bienes y rentas que durante el periodo de liquidación de la sociedad conyugal del sujeto de impuesto sigue siendo cada uno de los del cónyuge o la sucesión líquida según el caso. También cabe resaltar, por ejemplo, el artículo 9 del impuesto sobre las personas naturales o residentes, que es de suma importancia entenderlo, sobre todo por el artículo 198 de la ley 1707 del 2012, la cual nos habla de las personas nacionales o extranjeras que no tienen residencia en el país y de esta manera las sucesiones líquidas de causantes sin residencia en el país en el momento de su muerte solo están sujetas, por ejemplo, al impuesto sobre la renta y complementarios respecto, valga la redundancia, a, a las ganancias ocasionales de fuente nacional. Sí, vamos a hablar principalmente también del artículo 10 también que tiene que ver mucho con la residencia para efectos tributarios, ¿no? Que en este caso es reconocido por tres parágrafos muy importantes que es permanecer continua o discontinuamente en el país. También vamos a hablar de encontrarse por su relación, valga la redundancia, en el exterior o en el Estado de Colombia con personas que se encuentren al servicio del Estado colombiano y en virtud de la tributación en el país que se encuentran en misión respecto a eh, toda tributación de acuerdo al artículo 1607 del 2012. También vamos a hablar de que los contribuyentes de régimen tributario o las personas que indirectamente no son contribuyentes, pero están obligados a declarar, hablamos del régimen tributario especial, ¿no? Que son esas asociaciones o fundaciones eh, de entidades sin ánimo de lucro, pero que serán contribuyentes del impuesto sobre la renta conforme a ciertas normas aplicables a las sociedades nacionales, ¿no? Entonces tienen que estar legalmente constituidas, que su objeto social sea de interés general, o por ejemplo que ninguno de sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos. ¿Sí? También vamos a hablar de que la declaración de la renta lo estipula el ente principal gubernamental, que es la DIAN, y bueno, también nos informa de que la DIAN establece cada año un tributo, ¿no? Según unos topes, la declaración de la renta en Colombia y los relacionados con todos los ingresos, los bienes, las compras y consumos eh, que de alguna forma se realizan hasta la fecha durante el año anterior. De acuerdo a ello, establece una serie de requisitos que aquí mencionamos en el declarar renta en el año 2024 y que son de suma importancia entenderlos para también comprender un poco de cómo se manejan las transacciones económicas del año anterior y de alguna forma entender también que la declaración de la renta también está sujeta a las personas y de acuerdo a unos topes es de suma importancia identificar si se declara renta, se declara este tipo de renta o no. Un cordial saludo, yo soy Diana Huertas y continuando con nuestra presentación tenemos pues acá qué son los ingresos y cómo se clasifican. En primer lugar, pues bueno, los ingresos son todas aquellas entradas monetarias que sean obtenidas ya sea trimestral o mensualmente, como los salarios, los impuestos de diversas actividades económicas, recursos o bienes. Se clasifican como ingresos pasivos o residuales, que pues un ejemplo de eso sería un emprendimiento y una actividad que realiza y que tiene una ganancia. Están los ingresos no operacionales, que son los ingresos operativos y que son el resultado de una venta regular de un producto o un servicio. Los ingresos netos,
que son los ingresos netos que se representan en el total de los ingresos derivados de actividades económicas que sean fijas y que no son convencionales o que no son habituales. También están los ingresos brutos, que pues estos son los ingresos netos que se deben a los ingresos brutos y que incluyen pues pagos de impuestos, pagos de deducciones y son el dinero que pues se recibe después de una actividad económica de una persona o de una empresa. También están los ingresos corrientes, que estos son permanentes y se generan de una actividad pues que sea normal de la empresa, se clasifican en tributarios y no tributarios y se van obtenidos a través de las ventas, servicios, multas o entre otros. Ahora, ¿qué son ingresos que se consideran de fuente nacional? Entonces, según el artículo 24 del Estatuto Tributario, los ingresos nacionales pues, se generan a partir de la explotación de bienes y servicios que sean dentro del país. Ahora, ¿qué son ingresos que no se consideran de fuente nacional? Según el artículo 25 del Estatuto Tributario, no se consideran ingresos nacionales los créditos obtenidos pues, que sean fuera de Colombia y no se consideran nacionales los derivados de la importación de bienes, servicios a corto plazo, financiamiento de exportaciones, entre otros. Ahora, ¿cuáles son las características para que un ingreso sea constituyente de renta? Pues son que represente un flujo de entrada de recursos y que sea de forma ordinaria o extraordinaria. Debe vengarse dentro del año gravable, debe ser susceptible de producir un incremento en el patrimonio. La normativa vigente de los ingresos tributarios deben cumplir con las condiciones anteriores y ciertos conceptos, aunque pues no cumplan todos los requisitos, deben considerarse como rentas. Ahora, ¿cuándo se entiende realizado un ingreso? Eso se entiende cuando se recibe efectivamente el dinero en especie o pues en forma equivalente o legalmente en pago. Ahora, ¿cómo se determina el valor de los ingresos en especie? Según el artículo 29 del Estatuto Tributario, el valor de los pagos o de los abonos en especie constitutivos de ingresos se determina por el valor comercial de las especies en entrega o las obligaciones pactadas en dinero. Ahora ya por último, pues, ¿qué son las ventas brutas? Las ventas brutas es un importe total de todos los ingresos por ventas sumadas en una empresa o en una persona que realiza pues que se realiza en un periodo de tiempo, incluyendo pues todas las transacciones de ventas que se generan de los ingresos. Son el punto de partida para poder calcular la información financiera, ya que pues se centra en la relación directa entre las transacciones y los ingresos. Gracias. El saludo, mi nombre es Laura Gual y continuando con la presentación vamos a hablar acerca de qué son los salarios y demás ingresos laborales. Entonces, recordemos que se refiere a los salarios y otros ingresos laborales, lo que nos incluye dentro del certificado de ingresos y retenciones anual de cada entidad, que incluye tanto el salario como las prestaciones sociales. Es decir, todos los ingresos son ese dinero que se recibe, pues ya sea una persona o una entidad, a cambio de servicios, ventas, inversiones u otro tipo de actividades, lo que se compone directamente como el salario de esa persona, ya sea natural o jurídica. Y los demás ingresos laborales son todos aquellos que se identifican como las ganancias extras, aparte de su ingreso o de su salario base reconocido dentro de su contrato. Entonces, por su parte, tenemos ingresos ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios son aquellos que se causan regularmente dentro del giro ordinario de los negocios, es decir, del contrato principal. Y los extraordinarios, aquellos causados en las actividades diferentes, es decir, pues de giro diferentes al giro ordinario de los negocios y que generalmente no provienen de la actividad principal. Luego entonces tenemos las comisiones, que es esa forma de remuneración que se le paga al empleado por llegar a un objetivo específico o por simplemente cumplir con la productividad del cargo que pues tiene asignado. Pero también puede verse la comisión como una cantidad que se cobra por concepto de una operación transaccional, como puede ser el caso de un banco, es decir, se cobra al ofrecer un servicio particular, profesional o pues en una empresa directamente. Por su parte, los servicios son esa prestación de un activo de naturaleza económica, pero que no tiene presencia física directamente, es decir, puede ser intangible únicamente, pero también es importante diferenciar que puede ser de carácter público o privado, dependiendo del sector de la economía al cual se vaya a aplicar. Luego tenemos entonces las diferencias entre dividendo y utilidades, y es que los dividendos son ese porcentaje de ganancias que va a obtener una sociedad durante el ejercicio social que se pague pues, a los accionistas, y ya las utilidades son esa diferencia positiva entre ingresos y erogaciones que va a ser la ganancia efectiva alcanzada pues, en cada ejercicio. Luego tenemos la participación, que es aquella que se refiere a la inversión de una entidad, empresa, individuo que tiene en otra particularmente. Entonces puede ser en forma de acciones, cuotas o cualquier otro tipo de interés financiero en la otra entidad, y la participación puede ser total o parcial y tener diferentes implicaciones pues, dependiendo de la proporción de la inversión. Luego entonces tenemos qué son las rentas de socios, accionistas y asociados. Entonces el artículo 99 del Estatuto Tributario nos indica que para este caso la renta bruta de los socios se conocerá como la parte de los dividendos que esté sujeta pues, a impuestos. Entonces se establece que los dividendos por participaciones sean registrados como exigibles en las cuentas de los socios y similares que son residentes en Colombia o sociedades nacionales que constituyan en ese caso renta bruta gravable para estos individuos o entidades. Y por su parte también nos indica que para las personas naturales no residentes, sucesiones de extranjeros, sociedades extranjeras también, los dividendos, participaciones y utilidades que reciban serán consideradas como renta bruta en su totalidad sin ninguna excepción o reducción. Y para finalizar tenemos ingresos por intereses y rendimiento financiero. Entonces estos ingresos son generados por las inversiones realizadas con los recursos disponibles que se encuentran en las cuentas bancarias que mantiene ya sea una persona natural o jurídica. Aquí mismo entonces encontramos que la ganancia, utilidad o proporción adicional al capital que se obtiene de una inversión, proceso, trabajo u operación financiera. Entonces también se encuentra que los intereses, descuentos, beneficios, ganancias, premios de títulos de capitalización u operaciones están incluidos dentro de este concepto y toda diferencia entre el valor presente y valor futuro de un capital. Muchas gracias. Bueno, continuando con el tema,
algunos de los ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional, tenemos 8 principales. 1. Reembolsos. Los reembolsos son los gastos realizados por el contribuyente en el desarrollo de su actividad económica. Indemnizaciones por daños y perjuicios, excepto aquellas que se consideren como ingresos por la venta de bienes y de los servicios. Las donaciones o legados, excepto aquellas que se consideren como ingresos por la venta de los bienes y servicios. Las herencias y legados, excepto aquellas que se consideren como ingresos por venta de bienes o servicios. Los reintegros de los aportes que realizados por el contribuyente a fondos de pensiones y a fondos de cesantías. Los intereses de capitales propios, como los intereses de cuentas corrientes y depósitos a plazo. Las ganancias en la enajenación de activos fijos, como la venta de bienes raíces o activos fijos, y el ingreso por reintegro de impuestos, como el reintegro del IVA, por ejemplo. Gracias.